Y bueno, acabamos de ver entonces cómo represento un vector cuando me dan solo las componentes, digámoslo así, finales de ese vector, ¿verdad? O sea, si me dicen que tengo un vector 1, 2, un vector 3 menos 1, 2, es simplemente el vector entonces que sale del origen y llega hasta ese punto. Pero como estábamos viendo, el vector en realidad me lo pueden dar en cualquier parte, ¿verdad? Y son vectores equivalentes. ¿Ok? Todos esos tres que tengo aquí dibujados son vectores equivalentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa si a mí me están dando un vector y me lo dan no solamente con las componentes estas finales, sino que me dicen, es un vector que va del punto P al punto Q, ¿verdad? Que no sale del origen, como digamos ¿verdad? Este del dibujo, o este de aquí. Y yo digo, bueno, es que muchos de los resultados los vamos a pensar como si estuvieran en el origen, entonces muchas veces lo voy a ocupar ese vector llevado al origen. Entonces, ¿cómo me llevo un vector al origen? Eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, pensemos. Vamos a pensarlo en dos dimensiones. Pongamos aquí un sistema de coordenadas. Y supongamos, voy a hacerlo con más espacio para ese primer cuadrante, para hacer el dibujo ahí. Supongamos entonces que yo tengo un punto P, voy a hacer primero el vector. Yo tengo un vector por aquí puesto, ¿verdad? Un vector, no sé, por aquí. ¿Ok? Y este es el vector que sale del punto P y llega al punto Q, ¿verdad? O sea, es el vector PQ en esa dirección. Este sí, este es J. Entonces yo digo, bueno, si lo que tengo, o sea, si se da un vector PQ, ¿verdad? Representado por el segmento recta que sale de P y llega a Q, vamos a ver cómo lo podemos llevar al origen, ¿verdad? Lo llevamos al origen con la siguiente fórmula. Por supuesto, bueno, ya casi escribo la fórmula, pero analicemos en el dibujito cómo es que logramos llevarnos entonces ese vector hasta el origen. Ok, voy a representar los otros dos vectores que saldrían del origen. O sea, yo podría tener aquí un vector. Este es el vector, llamémosle al origen O. Entonces este es el vector OP. Vean que ese viene dado por las componentes simplemente de P. ¿Mm? Vamos a tener el otro que sale del origen y llega a Q. Ese es el vector OQ. Sí, le puse Q de primero. OQ. ¿Mm? OQ sale del origen, llega a Q, es decir que ese vector está dado simplemente por las componentes de Q. ¿Ok? Ahora, yo quiero ese vector en el origen. O sea, yo al final quiero este mismo vector, lo voy a copiar. Yo lo quiero puesto aquí. ¿Mm? Ok, yo lo quiero puesto ahí. Si lo notan, aquí arriba, no sé si hacerlo en negro tal vez, yo lo que quiero llevarme es, digamos, el extremo de este vector, ¿verdad? Me lo quiero llevar, digámoslo, como para acá. Y si lo notan, ese vector que hice ahí medio mal hecho, es parecido a este de aquí, nada más que está en la dirección contraria. ¿Ok? De hecho, ahorita lo voy a hacer bien hecho. Voy a dibujar entonces este mismo vector, pero en la dirección contraria. Y si está en la dirección contraria, me lo voy a poner aquí para que vean que llega exactamente a donde yo lo quiero. Si está en la dirección contraria, entonces
este representa a menos OP. Y si yo entonces al vector OQ, que viene dado por Q, ¿verdad? Por las componentes de Q, yo le resto el vector OP, llego a las componentes que quiero. ¿Ok? Entonces esto es simplemente coja OQ y réstele OP. Y sabemos que OQ viene dado por las componentes o el punto Q. Y el que representa OP es el vector que tiene las componentes P, ¿verdad? Y esto funciona en 3 dimensiones también, ¿ok? Entonces no hay ningún problema, la fórmula siempre nos funciona. Básicamente lo que dice esto es, usted se quiere llevar un vector al origen, haga el punto final menos el punto inicial, eso es todo, ¿ok? Y ya lo va a tener puesto en el origen, o sea, va a tener un vector, un vector que es equivalente al original, son iguales, apuntan en la misma dirección, tienen la misma longitud, nada más que ese va a estar saliendo del origen. ¿Mm? Veamos algún ejemplillo y lo graficamos y todo, ¿verdad? Bueno, en 2 dimensiones sí lo grafico, en 3 dimensiones no, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo haciendo gráficos, ¿verdad? Ya les digo, más adelante van a graficar en superior los que lo tengan que llevar. Ok, entonces, por ejemplo, el vector que va del punto, no sé si ponerle nombre, llamémosle P, del punto P, que es el punto 1,2, ¿okay? Al punto Q, que es el punto 3,1, ¿okay? Vamos a bajar aquí un poquito, ¿verdad? Llevado al origen, ¿okay? Llevado es, entonces yo voy a tener por aquí, ¿verdad? Es el vector que sale de P y llega a Q, y de acuerdo a la fórmula que dijimos es lo mismo que coger OQ menos OP, o sea que es coger el punto final porque este vector que sale del origen y llega a Q, sus componentes vienen dadas simplemente por Q directamente. Y a este que sale del origen y llega a P, sus componentes vienen definidas directamente por P. O sea, haga esa resta y listo. Es lo mismo que tener el vector 3 menos 1, que es 2, 1 menos 2, que es menos 1. ¿Okay? Es exactamente el mismo vector que el que sale del origen y llega al 2 menos 1. Lo podemos ver gráficamente. Voy a tratar de hacer un dibujo de, digamos que lo mejor hecho posible. Okay. En X llega hasta 3, pero en Y hasta 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entre mejor lo hagamos, de mejor me va a quedar, ¿verdad? Aquí, bueno, lo estoy haciendo a mano alzada. Vamos a ver qué tal nos queda. Un punto es el 1, 2. Ese es el punto inicial. Quiere decir que nuestro vector sale de este puntito. Ese es el punto inicial. Su punto final es el 3, 1, que está como por acá. ¿Okay? Quiere decir que nuestro vector es este que voy a dibujar. Lo que acabamos de hacer es entonces una copia de este vector que sale del origen. Son equivalentes, son iguales. Y ese último sale del origen y llega al 2 menos 1. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Okay? Entonces ya podemos escribir cualquier vector que me lo den en cualquier lugar del plano o en cualquier lugar del espacio, me lo puedo llevar al origen. Y es que eso va a ser importante porque ya les digo, muchos cálculos necesito que los vectores de pronto salgan del mismo punto y lo más fácil es llevárselos al origen, ¿verdad?
Es lo más sencillo de todo. Entonces, todos los vamos a estar llevando básicamente al origen. Muy bien. En 3 dimensiones voy a hacer un ejemplo, pero igual ahí no lo voy a dibujar, ¿verdad? Entonces, el vector PQ con P, que es el punto menos 1, 2, menos 3, y Q, que es el punto 3, 2, menos 1, okay, llevado al origen. Entonces va a ser el vector que viene dado por OQ menos OP. Okay. Escoja el punto Q, que es 3, 2, menos 1, y resta el punto P. Okay. Y eso es así de simple, queda 3 más 1 son 4, 2 menos 2 es 0, y menos 1 más 3 son 2. Okay. Esos dos vectores son equivalentes, da exactamente lo mismo. Ok, ahora sí, vamos a empezar a hacer algunos cálculos ahí vacilones. Por ejemplo, vamos a ver cómo se representa gráficamente la suma de vectores. Tiene que ver algo parecido con lo que acabo de hacer para llevarme el vector al origen, que salió ahí una figurilla vacilona. Vamos a ver qué queda si yo hago una suma de vectores. Okay, bueno, y voy a escribir, es que en el título les digo todo, pero bueno, es la regla del paralelogramo para la suma de vectores. Ok, es muy parecido al dibujillo que hice hace un rato para llevarme el vector al origen. La idea es que ustedes tienen dos vectores. Voy a pensarlos, por supuesto, ahí, ya que los sabemos llevar al origen, los voy a pensar puestos en el origen, ¿verdad? Entonces voy a pensar en un vector. Pongámosle este en rojo y digamos que este es U. Lo voy a bajar un poquito. Bajémoslo aquí un poquito. Y hagamos un vector V, también saliendo del origen. Okay. Y yo quiero encontrar entonces la suma de esos vectores. Okay. Entonces, lo que yo voy a hacer, digamos, para analizar esto, es que voy a irme, por ejemplo, primero por U, o sea, voy a tomar el vector U, y a ese vector U le voy a agregar el vector V, que como sabemos que este vector V da lo mismo puesto en cualquier lugar, yo puedo llegar y ponerlo justamente saliendo del vector U. O sea, esto al vector U le estoy agregando, estoy sumando el vector V. ¿Okay? Entonces, el resultado, digamos, el puntito aquí donde queda, ese es el vector U más V. Vean que U más V es lo mismo que hacer V más U, porque da lo mismo que yo, en principio, vaya primero por V y después me mueva por U. Bueno, ahí quedó de una vez. ¿Okay? Me mueva por U. ¿Okay? Llegan exactamente al mismo punto. Ese es el resultado de U más V, que sería moverse por ¿dónde? Por la diagonal del paralelogramo que forman los vectores. Entonces el resultado de la suma es el vector que sale del origen y llega a este puntito, ¿verdad? Ese vector es U más V. Entonces, ¿verdad? Gráficamente, lo que estaríamos diciendo es que gráficamente U más V representa la diagonal, ¿verdad? Coincide con la diagonal del paralelogramo que forman los vectores U y V, ¿verdad? El vector U más V geométricamente representa la diagonal del paralelogramo que forman los vectores originales. El paralelogramo
que forman los vectores u y v. Ok, muy interesante, ¿verdad? Vamos a estar viendo algunas cosas vacilonas gráficamente. O sea, vamos a ver que esta parte de vectores en R2 y en R3 me va a servir para hacer muchos cálculos muy interesantes de una forma relativamente fácil, ¿verdad? Trabajar con vectores ayuda en muchos cálculos. Ok, y vamos a ver que muchos tienen gráficamente una forma, ¿verdad? O representan algo gráficamente, geométricamente. Se ven vacilones. Ok, lo que sigue, es nada más, digamos que es una cosa curiosa en la gráfica. Bueno, representa la diagonal. Ok. Lo que sigue es, bueno, hace un rato dije o definí que la norma de un vector era la longitud del vector, la distancia calculada geométricamente. Y bueno, ¿cómo la calculo? Vamos a ver cómo calcular la norma de un vector. Vamos aquí y vamos a calcular la norma de un vector. Voy a empezar en R2. Y voy a empezar con el vector puesto en el origen. En R2, la norma del vector U, que me lo voy a imaginar de una vez como un vector XY, pero ¿verdad? Saliendo del origen. Entonces vamos a tener por acá un sistema de coordenadas. Voy a tener un vector que sale del origen y llega a cualquier puntito. Pongámoslo en rojo. Este es el vector U que tiene coordenadas X, Y. Para calcular esa distancia, en realidad es fácil porque aquí se forma un triángulo rectángulo donde este cateto mide X y este cateto mide Y. Entonces simplemente es aplique Pitágoras y con Pitágoras saca la norma del vector, es decir, cuánto mide la longitud de ese vector. ¿Okay? Entonces, la norma del vector por Pitágoras va a ser la norma de U, esa es la hipotenusa, ¿verdad? Si quieren lo ponen así, la norma de U al cuadrado va a ser X al cuadrado más Y cuadrado. O sea que la norma de U es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Ok, muy sencillo, muy fácil. Pero esa es la formulilla para encontrar la norma entonces de un vector. ¿Qué se les parece? ¿Ya ustedes han hecho eso? ¿En dónde lo utilizaron? No, no se les parece nada eso. Yo sé que es la hipotenusa, pero no sé Ujú. si está Pero sí, relacionada. sí ya ustedes hicieron ese cálculo. Ujú. Les ayuda un poquito en números imaginarios. Para el módulo era, ¿verdad? Exacto, ya ustedes calcularon eso, porque cuando hicieron la representación polar de un número complejo, necesitaban calcular el módulo, ¿sí? La distancia que había del punto al origen. Es lo mismo, la misma formulita, ¿verdad? Okay. La raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Lo mismo. Okay. Muy bien, en R3, bueno, la formulilla queda muy fácil, pero no es tan sencilla de encontrar tal como la anterior, ¿verdad? Porque era Pitágoras, estaba bien fácil, ¿verdad? Esta lleva un poquito más de trabajo, pero tampoco es algo del otro mundo. Vean, yo voy a tener por aquí mi eje Y,
Por acá está mi eje. Hagamos el eje Z primero. Y por aquí vamos a tener nuestro eje X. Por ahí voy a tener un puntito que en realidad lo que necesito mucho espacio es en la parte positiva. Hagamos esto un poco más para acá. Ok, voy a ubicar entonces un vector XYZ, ¿verdad? La X, mira, le puse XYZ a los ejes, es IJK, la costumbre. Por aquí está Y, y por aquí subimos a un Z, ¿verdad? Okay. Este mide Z. Muy bien, y ahí está el vectorcillo, o sea, el vectorcito sale del origen y llega a este punto que está dado por las componentes X, Y, Z. Okay. Entonces, bueno, ahí, de ahí tenemos un pequeño problema, bueno, porque no tenemos así como un triangulito fácil con X y Y. De hecho, lo que tengo que hacer primero es trazar este segmentito de aquí en el piso. ¿Okay? Y si lo notan, no sé si lo marco completamente, voy a hacer una línea, lo voy a borrar nada más para que vean el triángulo que voy a marcar, ¿verdad? El que forma con el vector, este y el del piso, eso forma un triángulo rectángulo, recto acá. ¿Okay? Lo tienen que imaginar ahí en 3 dimensiones, ¿verdad? Pues, está en el piso y sube recto esa línea, ahí forma un ángulo recto. ¿Okay? Y aquí en el piso, este triángulo que estoy marcando también es un triángulo rectángulo, recto acá. ¿Okay? Entonces, si yo llamo a este segmentito del piso con A, ¿verdad? Esto de aquí mide X, este de aquí mide Y. Entonces, en el piso, por Pitágoras, se cumple que A al cuadrado, que es la hipotenusa, es X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, pensándolo en ese otro triángulo que les marqué, ¿okay? Entonces en el triángulo que se forma con el vector y el piso, ¿vale? En el triángulo que se forma con el vector, también voy a aplicar Pitágoras. La hipotenusa es el vector, mide la norma del vector, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ah, mira, pero a cuadrado yo lo acabo de calcular. Es x cuadrado más y cuadrado. Entonces la norma de u al cuadrado da x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O lo que es lo mismo, la norma de u es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Qué dicha, ¿verdad? Me quedó una fórmula muy parecida a la de 2 dimensiones. Nada más agréguele más z cuadrado. Es la misma idea, entonces está fácil de aprender. La norma de un vector en 3 dimensiones, x cuadrado, la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahora, estos están puestos en el origen, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me lo dan en el origen? Lléveselo al origen, ¿verdad? Lo primero que hace es llévese el vector al origen. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si no están en el origen? En R2, el vector que va, ¿verdad? Que va del punto P, que es el punto X1, Y1, ¿okay? Al punto Q, que va del punto X2, Y2, llega al punto X2, Y2. Y en R2, el vector que va del punto P al punto Q, ¿okay? Posee norma. Si yo quiero calcular la norma de ese vector, entonces dijimos, yo me puedo llevar el vector al origen. Eso es, haga OQ
menos OP. Cuando hago OQ menos OP, me estaría quedando entonces la norma del vector Q, que es x2 menos x1. Ahora estoy restando las componentes x. Resto las componentes y y me queda y2 menos y1. Y la norma de ese vector es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Qué interesante esa fórmula. Ustedes ya la han visto. ¿Cuándo la vieron? Esto no se me hace. Ujú. No se les hace parecida. Es una fórmula muy conocida. No, chicos, la vieron en mate general. Nadie se acuerda de esa formulilla. La distancia entre dos puntos, chicos. Claro, si yo estoy diciendo que el vector viene dado por los puntos P y Q, y yo estoy diciendo que la distancia o la longitud del vector PQ es la distancia geométrica, yo mido la distancia de un punto al otro, es la distancia entre esos dos puntitos. La fórmula de la distancia entre dos puntos, ustedes la vieron en mate general. La raíz de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. ¿Okay? La distancia entre dos puntos. ¿No? En R3 es parecido. ¿Okay? En R3 ¿verdad? El vector que va del punto P, ahora estamos en tres dimensiones, x1, y1, z1, al punto Q, que es el punto x2, y2, z2, ¿no? Posee norma. Ok, entonces igual, yo digo, es el vector PQ, me piden la norma, yo sé cómo sacar la norma cuando está en el origen, entonces me lo llevo al origen. Eso es, reste los puntitos, ¿verdad? O sea, haga la norma del punto Q, que es x2, y2, z2, menos el punto P, que es x1, y1, z1. Y eso es, haga la resta, ¿verdad? Es x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Ok, ya está puesto en el origen. Entonces ahora sí, utilizo la formulilla que acabamos de ver. La raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Okay. Esa es la formulita entonces de la norma, la longitud del vector, cuando me la están dando en tres dimensiones por dos puntos, el punto P y el punto Q. También muy parecida a la de dos dimensiones, nada más que le agrego la diferencia de las z al cuadrado. Entonces, en realidad son fáciles, digamos, de aprenderse y de calcularlas. Okay. Muy bien. Algunas creo que siguen propiedades de la norma. Bueno, tal vez primero algunos ejemplillos y terminamos con las propiedades. Okay. Entonces, ya yo en este momento podría pedir que calculen la norma de cualquier vector que les dé en R2 o en R3. Calculen la norma de los siguientes vectores. Entonces, si es un vector dado directamente por sus componentes, digamos que me dan el vector 3,5, ese es el vector que sale del origen y llega al punto 3,5,
Entonces yo digo, bueno, la norma de ese vector simplemente haga la raíz de 3 cuadrado más 5 cuadrado. ¿Ok? La raíz de 9 más 25. Raíz de 36. Ese vector mide 6 unidades. Eso está bien, ¿no? ¿Verdad? 34, ¿ah? Por un momento vi que estaba muy bonito. Raíz de 34. En mi cabeza sumé y sumé para que diera raíz bonito. Ok, raíz de 34. Pero si me dan el vector entonces, bueno, voy a bajar. Si me dan el vector como un PQ, donde me dicen que el punto P, que es el punto inicial del vector, es el 3, menos 1, y Q es el punto menos 1, menos 5, entonces ahí simplemente llega a la norma de PQ, es la raíz de la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. ¿Okay? Y con eso saco lo que mide el vector, ¿verdad? O sea, es relativamente fácil. Esto es 4 cuadrado 16 y sería menos 1 más 5 menos 4 al cuadrado 16. 16 más 16, raíz de 32. Eso es lo que mide la longitud de ese vector. Lo mismo en 3 dimensiones. Me piden calcularle la norma al vector 3 menos 5, 1. Entonces yo nada más digo, bueno, ¿y cómo calculo la norma? La raíz de cada una de las componentes al cuadrado, de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Eso qué es? Raíz de 9 más 25 más 1. Raíz de 35. Listo, es muy fácil. Es nada más saberse la formulita y aplicarla. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin poner las propiedades. Propiedades de la norma. Ok, la norma de cualquier vector siempre es positiva o cero. Estamos hablando de que la norma mide la longitud del vector, longitud geométrica. Quiere decir que la norma, como es una distancia geométrica, es positiva o cero. Esa es la primera. Luego, segunda, la norma de un escalar por un vector da lo mismo que el valor absoluto del escalar por la norma del vector. ¿Okay? Eso es porque el escalar por el vector, ¿verdad? Pueden hacer los cálculos. El escalar por el vector se multiplicaba el escalar por cada componente del vector. Entonces, cuando lo leo al cuadrado, queda un alfa cuadrado. En todas las sumas, saco ese alfa cuadrado factor común y sale la raíz, pero sale con valor absoluto. Entonces, uno puede hacer los calculitos y no son nada difíciles. Tercera propiedad, la norma de la suma de dos vectores es, aquí lo puse mal, ¿okay? La norma de la suma de los dos vectores siempre es menor o igual que la norma de U más la norma de V. Ok, recuerden que la suma, ahora si tenía el vector U y tenía el vector V y yo lo sumaba, me daba la diagonal del paralelogramo. Entonces esto forma un triangulito. Y en un triángulo la desigualdad triangular me dice que uno de los lados siempre tiene que sumar, tiene que ser menor o igual que la suma de los otros dos. Para que se pueda formar el triángulo. Si no, no se puede formar el triángulo. ¿Okay? Entonces eso se cumple. Eso se conoce como la desigualdad triangular.
Muy bien, y bueno, ya ahora sí se nos acabó el tiempo. Voy a detener por aquí la grabación. Y bueno, seguiríamos entonces la próxima.